Lunes 25 de abril de 2022. Estimados amigos, el asombro inicial causado por la avasalladora arremetida revolucionaria en la Convención Constitucional es sucedido en estos días por la desconfianza que genera la aparente moderación observada en el tratamiento de algunos de los artículos propuestos por las comisiones que no superan la barrera de los 2/3. Para algunos, ello sería natural consecuencia de las críticas en contra del extremismo constituyente, como también del desfavorable resultado en las encuestas de opinión pública. La realidad, vista en forma racional, nos está indicando algo muy distinto, sugiriendo que se trata tan solo de una táctica comunicacional destinada a encubrir el logro de los principales objetivos de la intentona revolucionaria ya plasmados en forma inamovible en el texto a proponer a la ciudadanía. De este modo, la supuesta moderación estaría siendo utilizada como señuelo para atraer incautos hacia la aprobación de una carta fundamental irreparablemente contaminada con los conceptos del neomarxismo, expresados a través de la plurinacionalidad, un indigenismo asfixiante y la destrucción de todas y cada una de las barreras institucionales que les impidan ejercer el poder total, tales como la desarticulación de la justicia, el fin del Senado, la descomposición del país en regiones y territorios autónomos, el debilitamiento final de las policías y las fuerzas armadas, el condicionamiento de la propiedad privada, la educación y de todo aquel elemento de la situación que les asegure el control total sobre la vida nacional y su eternización en el poder. Luego, consolidados sus objetivos primarios en el texto de la nueva Constitución, los revolucionarios cuentan con espacio político suficiente para ser cedido y alimentar así una visión de moderación, como la que empleó Boric en la segunda vuelta, sin arriesgar nada de lo esencial ni poner en peligro el logro de sus metas. En palabras simples, ya consiguieron lo que buscaban y ahora pueden jugar a la defensa de nuevas ponencias sin importar si no las logran, haciendo como que pierden para atraer a los ingenuos a la trampa del apruebo. La incipiente e ilegal campaña publicitaria desatada por la mesa de la convención así lo confirma, y se califica de ilegal por exceder abiertamente las atribuciones derivadas del mandato constitucional recibido para su funcionamiento, limitado, como todos sabemos, a la sola redacción de un texto para ser propuesto a la ciudadanía nacional, sin tener derecho a involucrarse en su promoción y menos para hacer propaganda destinada a influir en la libre voluntad popular. La pregunta inevitable que surge de ello, considerando que el gobierno no hará nada por ser cómplice de la aventura revolucionaria, es: ¿qué esperan los parlamentarios para tomar cartas en el asunto? ¿No es acaso digna de una acusación constitucional la actuación de la mesa de la convención por utilizar recursos del Estado puestos a su disposición para otro destino? Seguramente, y tal como se ha visto anteriormente, no faltará quien diga que la convención es intocable por representar en forma soberana la voluntad constituyente, lo cual no es más que otra falacia de aquellas con las que nos han ido sometiendo poco a poco, poniéndonos el yugo sin que los bueyes reclamen. La verdad es que nadie se encuentra por sobre la ley, y en este caso en particular no es posible que aceptemos sin chistar otro abuso, como el de los 5 meses de Roja Bade usufructuando del dinero de los chilenos, la suscripción de acuerdos internacionales por la mesa convencional o la gravísima violación de nuestros símbolos nacionales impunemente realizada durante la ceremonia de instalación de los convencionales. Sin esperar respuesta de quienes sigan ondeando las estúpidas banderas de lo políticamente correcto, esperamos que la savia renovadora que ha llegado al Congreso, también por voluntad mayoritaria de la población y sin el pituto de los escaños reservados, se haga cargo de esta nueva violación de la Constitución vigente y de la ley de elecciones, para poner coto a una campaña propagandística que con nuestra plata y sin derecho a hacerlo atenta gravemente contra la libertad que nos corresponde a cada chileno para decidir sobre el futuro de nuestra patria. Entre tanto, es oportuno dar una mirada a la situación general del país y al avance de la estrategia revolucionaria, comenzando por un gobierno que se encuentra inmovilizado, reducido a 2 o 3 temas intrascendentes y cuya popularidad cae a niveles nunca vistos, superando el pésimo desempeño de su predecesor en materias de seguridad y gobernanza.
Un presidente que con cada uno de sus actos refuerza la imagen de ignorancia y falta de preparación, cultura y prestancia para dejarnos en vergüenza ante los ojos del mundo, es secundado por un grupo de aprendices que, conjunto con él, no consiguen desprenderse de la característica forma de actuar de los centros de alumnos de donde provienen. Sin conseguir entender de qué se trata gobernar un Estado, evaden descaradamente su responsabilidad frente a los temas más importantes que afectan a los chilenos. Así se observa, por ejemplo, en el inmovilismo demostrado ante el notorio avance del crimen organizado, frente a la expansión incontenida del terrorismo en la Araucanía, el descontrol inmigratorio y el alza imparable del costo de la vida. Habiendo tenido casi 3 meses para prepararse para ello, a la fecha somos testigos de una irresponsable carencia de planes y programas de gobierno, sugiriendo una vez más la existencia de una directa complicidad entre su llegada al poder y la esperada aprobación de la nueva Constitución, por ser esta la herramienta clave que necesitan para poder llevar adelante sus sueños revolucionarios y para asumir el dominio total de la vida de los chilenos, contando con la protección e impunidad garantizada por la legalidad que esperan obtener de un resultado positivo en el plebiscito de salida. La rápida caída en las encuestas y la indesmentible pérdida del apoyo popular, sin embargo, comienzan a poner en riesgo su propósito y su fortaleza política estructural, lo cual se evidencia al ver la actitud mostrada por el único partido de la coalición de gobierno que cuenta con una larga experiencia política y una férrea disciplina estratégica, como lo es el Partido Comunista. Según lo visto en esta semana, todo indica que la casa marxista estaría en preparación de los planes alternativos que le permitirían asegurar la continuidad de su objetivo estratégico, ya sea enfrentando un eventual fracaso en el plebiscito o incluso para provocarlo voluntariamente ante la posibilidad de no llegar a la meta en la forma que esperan por quedar con ellos supeditados a la improvisación y debilidades ideológicas de sus socios. De allí que la visita de Jadwe a Venezuela no parece haber sido una casualidad ni un viaje de placer, sino que una reorientación acerca de las soluciones estratégicas a utilizar frente al debilitamiento del cuadro político derivado de la inesperada victoria de Gabriel Boric y el desmoronamiento del apoyo popular en apenas un mes en el gobierno. No deberá sorprender si en los próximos meses nos encontramos ante una estrategia de zafe, o por el contrario, de toma de control sobre el cada vez más debilitado Frente Amplio. Mientras ello sucede, el orden público y la seguridad interna siguen decayendo a pasos acelerados, avanzando hacia la consolidación de la violencia proveniente de los grupos narcoterroristas de la Araucanía y una delincuencia urbana que ofrece imágenes que solo habíamos visto en países centroamericanos o africanos. A ello debemos sumar preocupantes señales que propenden al enfrentamiento futuro de grupos sociales por razones ideológicas. Así ocurrió en estos días con un grupo de manifestantes que expresaban pacíficamente su rechazo a la nueva Constitución y que fuera vilmente atacado por un grupo de encapuchados vestidos de negro y perfectamente organizados. Una situación que hará recordar a los más viejos las imágenes del MIR atacando con varas de coligüe y linchacos a los opositores al gobierno de Allende por allá por los años 70. La violencia política crece de manera incontenible, sin ser posible que alguien pueda creer que una coalición de gobierno de cuyo patrimonio forma parte vaya a ser capaz, o al menos de tener la intención real de reprimirla como corresponde para defender a la ciudadanía, y menos aún que lo vaya a hacer para proteger a sus adversarios políticos. El camino a recorrer en los pocos meses que quedan para el plebiscito de salida se ve tortuoso y de alta conflictividad, siendo necesario persistir en forma inagotable en la defensa de la identidad e institucionalidad de Chile contra la amenaza totalitaria. Los argumentos a ser empleados por los revolucionarios se basarán, como sabemos, en un concierto de múltiples mentiras a través de las cuales aparentarán que la nueva Carta Fundamental nos transformará en un paraíso, solo posible en sus afiebradas mentes, como ha quedado demostrado con cada uno de sus fallidos experimentos en el mundo.
dirigidos hacia la masa votante menos informada o interesada, como lo es el segmento más joven y de la población menos educada, intentarán imponernos a través de su falta de cultura cívica un modelo que ni los mismos convencionales comprenden a cabalidad, basado en conceptos ideológicos confusos e indefinibles, incluso por sus autores, pero que conducen claramente hacia un estado anárquico, sometido al poder de minorías de extrema izquierda y sustentado en la destrucción del patrón de crecimiento económico que ha dotado de un bienestar innegable a nuestra población. Nada de ello fue considerado por la mayor parte de quienes votaron por el apruebo a una nueva constitución, siendo hacia los grupos menos informados sobre quienes se dirigirá el esfuerzo propagandístico de la izquierda radicalizada, bloqueándoles el acceso a la verdad. La experiencia nos dice que, por desgracia, y ante la falta de reacción oportuna o un errado direccionamiento de la promoción al rechazo, las probabilidades de que el mamarracho de constitución sea aprobado son muy altas. El mayor peligro está en la falsa confianza que generan las encuestas, tal como lo vimos en las elecciones pasadas. Los enemigos de Chile lo saben y alimentarán una falsa esperanza que traerá más relajo y la falta de participación de aquellos pusilánimes que, al igual que en 1970, preferirán irse a la playa o comerse un asado antes que ir a votar. Y no confíe el iluso en que la votación será obligatoria, puesto que los astutos que hicieron la ley no consideraron pena alguna para quienes no vayan a votar, pensando probablemente que los chilenos somos tan éticos y moralistas que iríamos a las urnas solo por cumplir un deber ciudadano y no por temor al castigo, hoy estúpidamente inexistente. Conociendo el aberrante articulado ya aprobado por los constituyentes, promover el rechazo a la refundación de Chile se transforma en un deber irrenunciable para todo chileno que ame su patria, evitando que una engañosa y falsa imagen de moderación de propuestas extremas por parte del Pleno vuelva a ser utilizada para engatusar a los ingenuos y llevarlos a votar a apruebo. Baste como ejemplo demoledor observar al ex candidato, hoy cosechando el avergonzado repudio de quienes creyeron en su teatral vuelta de chaqueta entre noviembre y diciembre, para comprender lo que pasará si se cree en la falsa moderación que ofrecen las minorías hoy que dominan la Convención Constitucional. Soy Patricio Quilot.